Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a trabajar el ejercicio de la página 92. En ella se nos presentan dos piezas en proyección isométrica que deberemos resolver a partir de las pistas ortográficas. El primero de ellos es una pieza de madera. Tiene todas sus medidas indicadas y se conforma de tres piezas, una principal y dos más pequeñas. La segunda pieza es una estructura de concreto reforzado. Cada una de estas piezas se va a trabajar en formatos A3. Y lo primero que veremos en esta parte es cómo organizar los dibujos dentro del formato. Vamos a reconocer rápidamente cuáles son las medidas totales de estas piezas para poder elaborar la distribución adecuada de las vistas en el formato. Comencemos por el ancho de la pieza. Al sumar todas las medidas, todas las cotas, obtenemos 40 centímetros o 0.40 metros de ancho. La altura total sería la sumatoria de estas cotas más la de aquí abajo. 10 más 5, 15 más 15, 30, más 5, 35 y 25 serían 60. Más 10 de acá sería un total de 70 centímetros de altura. Y luego la profundidad, que es de 40 centímetros. Teniendo ya las medidas totales, para la pieza podemos elaborar rectángulos que nos permitan colocar las vistas de la manera más óptima en el formato de trabajo. Tenemos acá nuestro formato de trabajo y para este ejercicio será más conveniente que lo trabajemos en sentido vertical, dejando el cajetín en la parte inferior. Las escalas ya están seleccionadas para que sea más rápida la solución del ejercicio. Las vistas ortográficas se van a trabajar en escala 1:5. Eso significa que para hallar las medidas a escala solo tenemos que dividir entre 5 las medidas que están dadas acá. Por ejemplo, el ancho de la pieza es de 0.40. Solamente dividimos 0.40 entre el factor de escala, que es 5. Esto significa que esta medida en el papel equivale a 8 centímetros. Luego la altura, como bien dijimos, era de 70 centímetros, 60 de acá más 10 de acá. Tomamos la altura 0.70 y lo dividimos entre 5, con lo cual me da 14 centímetros en el papel. De esa manera convertimos todas las medidas a la escala 5. Una más, el ancho, la profundidad que dijimos que era de 40 centímetros o 0.40 metros, la dividimos entre 5 y esto nos da 8 centímetros. Entonces todas las medidas sencillamente las dividimos entre 5 y así hallamos las medidas a escala que tenemos que dar en el formato de trabajo. Entonces las vistas ortográficas en escala 1:5, mientras que la proyección isométrica, que explicaremos al final de esta primera parte, se hará en escala 7.5. Teniendo ya nuestro formato colocado en esta posición, vamos a proceder a trazar unos márgenes internos para organizar las vistas. De la izquierda hacia la derecha 3 centímetros para dejar espacio suficiente en donde poder colocar las cotas. Del margen superior para abajo 3 centímetros para el acotado. Recordando, las normas de acotación exigen que la vista de planta se tiene que acotar arriba y a la izquierda. Del margen derecho para la izquierda 1 centímetro es suficiente para poder colocar la vista de perfil, y también midiendo 2 centímetros del margen inferior hacia arriba. Teniendo ya estas dimensiones podemos proceder a elaborar los rectángulos que contendrán las vistas ortográficas y nos quedarían de esta manera. Para la vista de planta el rectángulo en realidad queda como cuadrado porque sus dimensiones son iguales y es de 8 por 8 centímetros ya a escala. Entonces de esta manera pueden ver que quedan muy bien dentro del formato. La altura de la vista frontal o elevación es de 14 centímetros a escala. Recuerden que la medida real es de 70 centímetros, pero a escala 5 equivale a 14 centímetros. Y por ende también la vista de perfil, que es un poquito más alta, aquí no la
que en la suficiente altura, por ahí tiene que estar, y sobresale aquí una parte más, también la debemos dejar a 14 centímetros de altura. Vamos a dar la medida para que se vea consistente. Luego de haber colocado cada una de esos rectángulos, de estas figuras, para colocar las vistas ortográficas, ya podemos pasar a delimitar el paralelepípedo que me servirá como base del isométrico. Y para poderlo trabajar y que quede en el espacio, el isométrico va a ser necesario trabajarlo a escala 7.5. ¿Cómo se va a trabajar a escala 7.5? Pues sencillamente midiendo las cotas que aparecen acá y dividiendo cada medida entre 7.5. Por ejemplo, 0.40 lo dividimos entre 7.5. Eso me da 5 centímetros con 3 milímetros. Ese sería el ancho de la pieza. Y también la profundidad, porque mide lo mismo, 0.40. Y la altura, que es de 0.70, también la dividimos entre 7.5. Y esto me da 9 centímetros con 3 milímetros. Entonces, ya con las dimensiones pasadas a escala, se hace el paralelepípedo para el isométrico. Luego de tener ya todos los elementos ordenados y bien ubicados, procedemos a colocar los nombres: planta, elevación, perfil y proyección isométrica. Y esto que sea con nota de subtítulo, para que se distinga, con nota de subtítulo. Aquí todavía tenemos un poco de espacio si es necesario mover el isométrico hacia arriba. Si quedara muy ajustado con las vistas de la parte inferior, el isométrico todavía se puede mover, ya que estas líneas de perfil oculto que marqué en color rojo se tienen que borrar al final. Quitando esas líneas me quedaría mi formato de esta manera. Entonces acá podemos con toda libertad subir el isométrico por si el espacio de abajo queda muy reducido. Es necesario trabajar el isométrico a otra escala porque a la misma escala no cabe. Entonces es necesario cambiarle. Eso nos obliga a indicar en el cajetín, en la casilla de escala, IND, lo que significa que la escala está indicada. Teniendo ya organizadas las vistas ortográficas y el isométrico, ya vamos a proceder a modelar cada una de las vistas ortográficas, acotarlas, va aplicando las normas técnicas, y por último la proyección del isométrico. Terminando este formato, se pasará a la elaboración del segundo formato para la estructura de concreto reforzado, que está en la segunda parte de nuestro libro de texto, que es esta pieza que está acá, aplicando exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia de que acá la escala será 200. Entonces cada una de las medidas se dividen entre 200. De altura total tiene 15 metros, de profundidad tiene 16 metros y de ancho tiene 14 metros. Entonces solo debemos dividir cada una de esas dimensiones entre 200. Por ejemplo, 15 dividido entre 200 equivale a 7 centímetros con 5 milímetros para la altura. Profundidad 16 metros, 16 dividido 200, 8 centímetros de profundidad. Y el frente, que tiene 14 metros, 14 dividido 200, me dará 7 centímetros. Teniendo las dimensiones ya totales, podemos organizar, como se hizo con el ejercicio anterior, todos los elementos para mi segundo formato. Aquí se los presento ya con las medidas totales para que sea más fácil elaborarlo.